Hechos capítulo 6, dice la palabra de Dios, elección de los siete diáconos. En aquel día, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El domingo pasado hablamos de una de las virtudes, una de los atributos que tienen los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo, que es usted y que soy yo. Dice ahí que buscaban diáconos que tenían que tener buen testimonio. Si quiere repetir conmigo: buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces tenían que tener buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, tenían que tener sabiduría, y tenían que ser, esa frasecita última, responsable. Digan conmigo: responsable. Cada vez que Dios llama a alguien a su mies, le da también la capacidad de poder ser responsable, de no fallar, de no andar en altibajos, de un día sí, un día no, un año sí, un año no, una temporada sí, otra temporada no. Nos da la autoridad en el ámbito espiritual para que nosotros podamos decirle que sí al Señor y cumplir. El domingo pasado hablamos específicamente de tener buen testimonio. Fue una hermosa palabra. Ojalá que haya estado ahí en nuestro corazón, creciendo, pudiendo dar frutos, y la va a seguir dando. Pero hoy quiero hablarles de esta segunda cualidad o requisito de las personas que queremos servir a Dios, y es que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y estaba, dice el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero antes, dice, agradó la propuesta y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Recordábamos algo, que cuando Dios llama al servicio, no le está diciendo: yo te llamo para que vos seas un gran siervo a las naciones. Vos te vas a parar en un lugar y todos te van a querer escuchar y van a quedar atónitos. No funciona así. Dios llama a que le sirvamos. Digan conmigo: a servir. Aquí estas personas estaban llamadas o la convocaron para que sirvieran las mesas. ¿Me entienden? Para darle de comer a alguien más. Surgió esto. Miren cómo son los problemas que algunas veces puede suceder, porque murmuraba la gente. Ese era el problema, y puede ser que en algún momento alguien murmure, que no es bueno, pero dio como resultado que eligieran diáconos llenos del poder de Dios, y uno de esos diáconos era Esteban. En segundo lugar, que Dios te diga que si podés hacer algo, o que vos te ofrezcas para servir las mesas, o para hacer algo a tus ojos o a los ojos del mundo simple, no significa que es lo único que podemos hacer, porque Esteban seguramente servía las mesas de las viudas, pero también no se dejó de la responsabilidad del llamado que Dios tenía con él, de lo que Dios le había dicho. ¿Me entienden? Yo puedo cumplir una función eclesiástica. Me dijeron que tengo que abrir la puerta, me dijeron que dirija una canción, me dijeron que toque un instrumento. Esa es la función eclesiástica. Eso es para la organización, alguien que esté en tesorería. Todos debemos ser espirituales del mismo modo, pero aparte de esa responsabilidad primaria, tenemos la gran responsabilidad, la que Esteban declara con su testimonio en el versículo 8, que aún
habiendo sido elegido para otra cosa, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. ¿Me dicen amén? El que hoy aquí acomoda una silla, mañana está en el trabajo y puede orar por un enfermo, y ese enfermo se va a sanar. Esos son prodigios y milagros. Pero no esperemos como las películas, que son miles y miles. No. Son en las pequeñas charlas que vos estás trayendo la luz de Cristo, en las casas, en una persona que conoces, es en tu familia. Hacemos algo eclesiástico, pero a la vez cumplimos esta función hermosa de ser hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos lo que Él tenía en nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos abra en esto, el entendimiento y la visión espiritual. Constantemente, más allá de lo que hago en la iglesia, yo puedo ser un Esteban ahí afuera. Amén. Estaba lleno de gracia y de poder. Mire lo que dice 1 Corintios 10, 23. Como para comenzar con este punto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. Voy a repetirlo de nuevo. ¿Por qué voy a leer esto? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su bien propio, sino el del otro. Cuando nosotros hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, hay alguien que quiere ocupar ese espacio en nuestras vidas, que es nuestro propio yo, nuestra carne. Cuando la Biblia habla de andar en el Espíritu, en Romanos también habla de los que andan en la carne. Cuando nosotros queremos vivir una vida más profunda en el Espíritu, no va a ser nada más suficiente desearlo. No es suficiente decir, quiero vivir una vida en el Espíritu. En el momento que levantamos esa declaración, el Espíritu Santo me empieza a revelar este versículo de 1 Corintios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me va a edificar. Esa es la base de vivir en el Espíritu o andar conforme a nuestros propios deseos. No quiero ir al extremo de pecado para no perder el tiempo. Es la base espiritual. ¿Qué me va a edificar en mi vida? ¿Qué de la vida o qué del Señor me va a edificar? ¿Y qué cosas no me van a edificar? ¿Qué me van a hacer dar problemas en mi vida? Esa es la pregunta. No es si está bien o está mal. Hay un problema en nosotros. Estamos muy mimetizados con la religión. Entonces todos lo llevamos si está bien o está mal. Y tiene que ver con el árbol del bien y el árbol del mal. Pero también había un árbol de la vida, que Dios dijo, vamos a poner acá un arcángel que nadie lo toque. No va a ser cosa que que comió del árbol del bien y del mal y que tiene ya ese problema tremendo, viva para toda la vida. Y que su sufrimiento nunca se acabe, en otras palabras. Porque al conocer lo que Dios no quiso que conociéramos, estamos en la condición que el ser humano está. Levantados en fe, pero en una naturaleza caída, y por la gracia de Cristo somos levantados. Pero ya es tiempo, digan conmigo, es tiempo de no comer del árbol del bien y del mal, sino del árbol de la vida. Ese árbol de la vida está y es Jesucristo. Ya no tengo que preguntarle a todo, ¿y está bien o está mal? Sino al Espíritu Santo, ¿me conviene? ¿Me edifica? ¿Va a ser fructífero para mí? Entonces usted y yo no le podemos echar la culpa a nadie, porque a quien se la preguntamos es a Él. ¿Me conviene, Espíritu Santo? ¿Esto me va a edificar? El humano que hay en nosotros, inspirado por el diablo, no va a decir no, si no tiene nada de malo. Y esos dos angelitos, el ángel del diablo y el angelito como en la película, constantemente uno nos va a convencer, ¿qué tiene de malo? Tal vez no tenga nada de malo, pero la pregunta correcta es, ¿me va a edificar? ¿Voy a salir bendecido de este lugar? Usted ha estado sumergido en pensamientos devastadores o de tristeza, de confusión, de falta de paz. Y uno en esos momentos también, usted está solo ahí, yo estoy solo ahí, y le debo preguntar, ¿estar en esta condición me va a edificar o tengo que buscar el auxilio del Espíritu Santo para que me saque? ¿Cuánto más en las cosas visibles de este mundo?
Nuestra mirada y atención no debe estar puesta en los resultados exteriores de estar lleno del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros buscamos al Espíritu Santo para ser visto por los demás, estamos tratando al Espíritu Santo y a los dones de Dios como una mercadería. Estoy diciendo, si oro tantas horas, si ayuno tantas horas, va a haber frutos en mi vida, entonces voy a lograr ciertas cosas y todos van a ver que Dios me usa. Aunque parezca muy rebuscada esta oración, es una de las tentaciones del enemigo sobre nuestras vidas. Nosotros, por el auxilio del Espíritu Santo, debemos decirle: cuida mis motivaciones, yo voy a buscar la llenura del Espíritu Santo para disfrutar de Cristo. Luego vendrá lo otro. No saltemos esto, amada iglesia. Yo busco la llenura del Espíritu Santo para vivir feliz. Y en ese estado de felicidad y de comunión con papá, con Dios, van a salir los frutos. Pero no puede ser antes. No puede ser: yo voy a pagar un precio. ¿Escucharon esa frase? Voy a pagar un precio. Es como el padre que dice: vamos al parque, hijo. Y el hijo dice: voy a tener que pagar el precio de estar con mi papá 5 horas seguidas. Está replegado eso. Así es Dios, no se paga un precio en la oración. Pero, porque sabemos que da resultados, en nuestra mente se confunde. Lleno del Espíritu es todo, absorber todo lo que hay en la vida para estar en comunión con Dios y ser felices en Él. Simplemente eso. Y luego vendrá todo lo demás. Seremos usados por Dios como lo está haciendo usted ahora también. El fruto natural de nuestra comunión con la persona del Espíritu Santo se refleja en el amor, en la paciencia, en el fruto del Espíritu, que tiene varios ingredientes: benignidad, paciencia, gozo. Todos esos frutos que hay en el cristiano que busca a Dios. Si uno tiene poca paciencia, hay poco espíritu. Si uno tiene poca paz, hay poco espíritu. Si uno tiene poca fe, poca esperanza, falta espíritu. No faltan acciones, ¿me comprenden? Falta espíritu. Pero vuelvo a este primer concepto que quiero: es saber que yo soy hijo y que yo puedo disfrutar de la simpleza de la vida. Y voy a dar frente. Yo escuché este ejemplo muy lindo, ¿no? No me imagino un árbol en un manzanero diciendo: que salga la manzana, que salga la manzana. O una pera: hoy que salga la pera, hoy que salga la pera, fuerza, fuerza. Levanto un poco las manos porque tengo el cable este que me... Es natural que el fruto salga en nosotros. Entonces lo que nos hace entristecer a los seres humanos es que cuando hay un momento de aflicción y de problemas, lo que sale no es del Espíritu. Entonces el diablo viene y condena: mirá lo que hiciste. Y nosotros caemos en ese ataque del enemigo. Nos sentimos indignos. No nos da la cara para presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, renovame. Ese es el trabajo del diablo, acusarnos. Él está ahora acusándome a mí de algo que yo pude haber hablado. Lo está haciendo, como lo está haciendo con vos, algo que has hablado o hecho o pensado. Él está así, pero también está Cristo como abogado nuestro, diciéndole: no, mirá, ya estás vencido. Ya fueron expuestas todas tus maquinaciones y estás vencido. Y eso es necesario para nosotros poder caminar en esa llenura del Espíritu, para comprender esto tan simple y que tantas veces nos cuesta, ¿no? Ahí en Romanos 7 dice la palabra, ¿dónde tengo Romanos? Habla de la analogía tomada del matrimonio. Escúchame bien esto, los que están casados y los que se van a casar. Espero que todos los solteros se van a casar alguna vez. Tienen la oportunidad hoy de ir bien encaminados. Pueden elegir. Con Cristo podemos elegir. Ya me voy a ir para otro lado. Romanos 7. A los adolescentes y jóvenes. Romanos 7 habla de la analogía tomada del matrimonio y dice lo siguiente, medio feo lo que dice, pero es palabra de Dios. Amén. Que mientras que uno está casado con una persona, la mujer se debe a ese hombre. Pero si se divorcia, esa mujer no está libre. Tiene que morir el hombre para estar libre. Y hace esta analogía para poder
comprender lo que significa la ley del pecado y de la carne. No podemos convivir con las dos naturalezas. O mejor dicho, no puedo hacer crecer a las dos juntas. Una de las dos tiene que morir. Ahí en Romanos 7, usted me está mirando medio asustado. No lo voy a leer todo el capítulo. Pero ahí dice que es necesario que esa ley de la muerte, del pecado, de una vez se defina en nosotros. Pero nosotros no podíamos matar esa ley. Por eso dice Pablo después, el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de mal? Es una lucha constante que usted y yo tenemos. El cuerpo y la carne quiere una cosa, pero el espíritu quiere otra. Pero hay una victoria para nosotros. Digan conmigo, hay una victoria. Y está ahí en Romanos 7, comienza a decirle, Cristo llevó en su cuerpo todos los pecados, le dio muerte a la ley que tenía orden sobre nosotros. El pecado se había enseñoreado. En otras palabras, ¿cómo sabe usted que pasar un semáforo en rojo está mal? ¿Cómo lo sabe? Por la ley. Y si anda en plena ciudad, en un ámbito de las ciudades, si anda más de 40, de 50, si anda 120, le van a sacar una multa. Porque alguien lo legisló. Y ahí dice Romano, como fue la ley, esa ley le dio autorización al pecado para que ejerciera poder sobre mí. Y eso es en el ámbito espiritual, porque me dijeron esto, porque la ley dice esto, entonces tomó ocasión, vio la oportunidad del pecado para enseñorearse de nosotros. Pero como está muy complicado lo que estoy diciendo, yo no lo entiendo porque le he pedido al Señor, yo digo también entiendo usted que estemos en la misma, nos hace algo simple después. Cristo en su cuerpo cortó con la ley del pecado. ¿Qué significa? Que puedo ser tentado, mas no puedo pecar. Puedo andar caído, pero no destruido. Puedo estar en dificultades, pero no estoy vencido. El pecado ya no tiene ese poder en nosotros. Puedo morir, pero aún y la muerte me puede separar del amor de Cristo. Esa es la ley que ejerce nosotros. La muerte de alguien es dolorosa. Hay que pasar el duelo. Pero tenemos esto, ya no opera lo que producía la muerte. Si alguien moría, ya mi vida no tenía sentido. Pero Cristo me está diciendo ahora, no es así. Esa ley ha quedado abolida porque la ley del Espíritu me dice que la muerte no me separa de Cristo. Entonces empieza a funcionar lo que el Espíritu hace que funcione en nosotros. Pasamos dificultades, pero estamos victoriosos. Póngame cara de victorioso, algunos están con sueño. Estamos, ¿viste? ¿Cómo va? Tengo algunas luchas, pero es tan hermoso, mi Señor. ¿Y cómo anda? Y bueno, hace una semana que estoy con fideo, parezco matarazo. Pero son cada vez tan más ricos. Amén. Es la ley que el pecado toma ocasión, ve la oportunidad para acá adentro. Y el Espíritu dice, no te voy a entrar, porque teniendo sustento y abrigo y techo, están felices. Esa es la ley que empieza a figurar. Entonces ustedes realmente, ya con respirar, no queda muy cursi decir, mientras que respire yo soy feliz. Empieza a ser cierto. Empezás a ver que tus piernas te lleven a algún lugar y empezás a ver que tus manos sirven para abrazar a alguien. Venía con Pablo el otro día, mi hijito que entró como 5 veces cuando estábamos en la oficina a darle un beso en la mejilla. Y le daba dibujito, y usted le ha pasado miles de cosas así. Empieza a tener sentido lo importante de la vida por la ley del Espíritu. Nos hace detener en esos pequeños momentos. Me hace disfrutar de algo que el pecado no hace disfrutar a la gente. La gente está sumergida en una máquina de comer gente, en un capitalismo, y no hablando de política, que hace que la gente se olvide de lo importante de la vida. Que nos deleitemos en Dios y todas las otras cosas van a venir. Entonces te compras algo nuevo, pero tienes lugar de algo nuevo. No llegaste a la cima del universo y dijiste, por fin me compré esto. ¿Comprender? Cambiaste de casa, te pudiste comprar algo que te gustaba, pero no es que le voy a demostrar a todo el mundo que lo logré. No, ya no opera esa ley en nosotros. Opera la ley del Espíritu Santo. Romanos 8:1 habla de la vida del Espíritu. Ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si yo ando conforme al Espíritu, no hay condenación. Iglesia, recibe esto. Ahí adentro, en lo más profundo, no hay condenación para los hijos de Dios, a los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Me entienden que no es por ruleta? No es que hoy le va a tocar la suerte a Gabriel y mañana a otra persona. Los que andan conforme al Espíritu, los que andan conforme al Espíritu, no hay ninguna, digan conmigo, ninguna condenación. Aleluya. Ha enloquecido al infierno esta palabra. Ha enmudecido a brujos, porque no hay condenación para los que andan en el Espíritu. Usted tal vez ha crecido en una familia cristiana, pero tal vez ha conocido a Dios después de mucho tiempo. Y cuando tenés que enfrentar, como veíamos el otro día de Pablo, este no era el que nos perseguía y ahora habla de Cristo, cuando tiene que decir con su propia vida que ya opera otro espíritu, que no era el que era antes. Tenés que demostrarle a todo el mundo que hay algo distinto en vos y vas a encontrarte mañana y pasado con la misma realidad, pero en vos y en mí ya opera otra realidad. Es la ley y es la realidad del Espíritu Santo. Pero ¿cómo? ¿Quién te cambió? ¿Quién te lavó la cabeza? Nadie. No hay condenación. Vos que andabas así, venite, dejá de molestar con eso. Venite, reunite con nosotros. Dejá de hacerte cristiano. Dejá de hacerte cristito. Venite. No, eso el mundo te dice, pero en vos sabes que no hay condenación, que podés andar con la frente alta si andas conforme al Espíritu. Aleluya. Conforme al Espíritu. Pero hay una gran responsabilidad. Si no queremos que haya condenación en nuestras vidas, amén. Saben que quiero ser muy rápido para no detenerme tanto en todos los puntos, pero un condenado a muerte es condenado a muerte. La condena del pecado es la tristeza, es la paga. O sea, nadie que hace un pecado está libre, está condenado. ¿Me entienden? Yo quiero que me comprendan esto. Alguien que actúa mal y que ha herido a otro, o otro se hirió y te hirió, o tu propia vida te hirió a vos mismo, es un pecado, es una condena. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Estamos todos en pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Esta ley del Espíritu y andar en el Espíritu significa que esa condenación del pecado no tiene acción sobre mí. Entonces, si no hay condenación para mi vida, mi estándar de vida, mi nivel de vida tiene que ser conforme al Espíritu. No conforme a lo que vivo, sino conforme al Espíritu. Porque la otra es que la condenación sí tiene un resultado en mi vida. Una palabra que ha salido hiriendo a alguien, ¿no te sentís mal? Cuando te lo han dicho, ¿no te has sentido mal? Ahí te das cuenta cómo funciona la condenación. Pero debemos entender que para eso tenemos la gracia de Cristo, el perdón y la sangre de Cristo. Y nos levantamos y Dios te dice y me dice, no hay condenación. Levanta la cabeza, renova tu espíritu. Si has pedido perdón, si te han pedido perdón, tenés oportunidad de vivir en el Espíritu. Y para los que viven en el Espíritu no hay condenación. La otra realidad es decir, Cristo es mi todo, pero nunca perdono. Cristo es mi todo, pero nunca sirvo. Cristo es mi todo, pero nunca doy. Cristo es mi todo y no pueden contar conmigo para nada. Cristo no es todo de nada. Están viviendo en condenación. Aleluya. Porque la vida que el Espíritu Santo nos dice, no hay condenación para vos. Tu vida es tan importante como el más reconocido. Tu pequeña acción abre y alegra el cielo, como las grandes acciones tienen que ver con algo mucho más simple que alegra los cielos. Y si alegra los cielos, mi vida se alegra. Amén. El Espíritu Santo nos abre los ojos del entendimiento hoy. Andar conforme al Espíritu y no la carne es la batalla. No la podemos eludir. Digan, no me puedo hacer sonso. ¿Cuántos quieren más espíritu? Tenemos que tener menos carne. Qué lindo tener ahí una balancita, ¿no? Y gracias. ¿Qué voy a elegir hoy? Al espíritu. Porque se nos da a cada rato. Los que somos melancólicos, escuchar a una canción melancólica. Otros con otros deseos de alimentar la carne. Todo es alimentar la carne. ¿Me entienden? En alimento nadie queda eludido, nadie sale. Si yo quiero más espíritu, tiene que haber menos carne. Pero no trae tristeza eso.
Esta es la ley del Espíritu. Me libra de la ley del pecado y de la muerte. Las leyes se cumplen sí o sí. Que es esta ley del Espíritu, que Cristo, tomando forma de hombre, llevó todos los pecados a la cruz, murió, desactivó el dominio del pecado, resucitó por el poder de ese Espíritu Santo. Ahí está clarito. Yo fui crucificado juntamente con Él. También fui resucitado con Él. Y estoy sentado con Él a la diestra del Padre. Esta es la ley del pecado y la ley del Espíritu. El Espíritu nos da vida en esta noche. Yo no venzo la ley del pecado y de la carne con mis palabras, sino con mis acciones. Tomémonos en serio esto. Si debe haber un cambio, no para los otros, para yo poder disfrutar de lo que creo, no puedo decirlo. Tengo que acudir al cambio a través de lo que la fe me hace declarar. Voy a vivir conforme al Espíritu. Voy a arreglar mi casa conforme al Espíritu. Voy a acomodar, voy a hacer que funcione en mi casa lo que quiero que funcione. Es un trabajo, no es religión, porque si usted, yo sé que por ejemplo, antes, ojalá que ninguno de ustedes le pase eso, que si usted está fumando y me ve a mí, haga así con el pucho, porque todos nos vamos a sentir muy fracasados ahí. ¿Me entiende, no? Y yo lo mismo con otras personas. Si yo voy a venir a mi casa, van a venir de visita a mi casa, limpiemos todo. No vas a poner cuarteto ni cumbia, poner música cristiana. ¿Dónde está la Biblia? Tiene tela de araña. Bueno, limpiale, ponele blanca. Sacá la vista de agua atrás de la puerta que viene la hermanita a tomar un mate. A los hijos, no me vas a faltar el respeto adelante de las personas que van a venir porque te reviento cuando se van. Sé que nunca ha pasado eso. No me vas a hacer quedar mal. No sé por qué. Con las acciones. La ley del Espíritu, de acomodar nuestras casas, nuestras vidas. Si yo estoy escuchando en mi auto a Rodrigo y me hace de dedo un hermano de la iglesia y pongo la FM cristiana. Y mire de cosas más que nos pueden pasar, ¿cierto? Bueno, tiene que ver con eso. El Espíritu Santo, cosas simples, alguna vez hay que detenernos un poquito para entender que ahí es donde se alimenta nuestro espíritu. No es en las reuniones, ni en los congresos. No es ahí. Es en las pequeñas cosas donde yo disfruto de Dios. Si no, se nos hace muy largo todo, se nos hace muy cuesta arriba. Siempre las reuniones, siempre los congresos para recibir algo de Dios. No es Dios así. Recibimos, obvio, porque estamos juntos, pero que el Espíritu Santo nos ayude humildemente a que en nuestras casas Él reine también. Es un trabajo, más espíritu, menos carne. Eso va a quedar un día fácil hoy. Lo que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. ¿Qué es la carne? Todo lo que no suma al reino de Dios. No se complique con todos esos detalles que yo digo, pero ¿cómo sabemos que estoy alimentando mi carne si lo que estoy haciendo no suma para nada? ¿Sí? Si suma para el reino de Dios, es del Espíritu, es alimento en el Espíritu. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, o sea, todo lo que suma para el reino de Dios. Todo esto está en Romanos 8, estoy haciendo casi una paráfrasis. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No viene por lotería, por suerte, viene por ocuparse. Lo repito, el ocuparse de la carne es muerte. No creas. Y digan conmigo, no se crea, pastor, díganlo por favor. Que si yo me ocupo de la carne no va a tener consecuencias. Sí la va a tener. Sí la va a tener. El ocuparse de la carne es poquito, ¿no? El diablo se